Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy vamos a viajar a los confines de la frontera entre España y Portugal, a Galicia, famosa por su famosa Catedral de Santiago de Compostela, sus célebres productos del mar y por sus historias de tráfico de drogas, concretamente de cocaína. Nos acompaña en esta ocasión Ignacio Nacho Carretero, autor del libro Fariña, una historia de investigación sobre el tráfico de cocaína en Galicia, traducido al francés recientemente por las ediciones de Le Cherche Midi. Nacho, bienvenido a esta Escala en París. Muchas gracias, buenos días. Quisiera yo comenzar con una cuestión que es precisa. Su libro, Fariña, fue prohibido durante varios meses en España. Usted fue acusado, quisieron hacer un proceso. ¿Quién bloqueaba la publicación de este libro? ¿Cuáles intereses fueron los que usted afectó con la publicación de Fariña? Bueno, es una pregunta interesante porque a día de hoy desconozco el motivo por el cual el libro fue, bueno, en términos jurídicos en España sería secuestrado, es decir, prohibida su venta, su publicación, incluso su impresión. Esto ocurrió, pues el libro fue publicado a finales de 2015 y en 2018, pues un exalcalde de un pueblo de Galicia que había sido procesado por narcotráfico, porque bueno, esto en los años 80 era algo común, que alcaldes fueran también contrabandistas o narcotraficantes, pues presentó una querella por injurias y ofensas y bueno, pues la jueza de turno pues estimó que había que prohibir el libro mientras se decidía la sentencia. Así que bueno, durante 5 meses estuvo prohibido. Yo creo que se debió, si soy sincero, a un error judicial, pues por sobrecarga de trabajo, por lo que sea, por negligencia, pero no creo que hubiera unos resortes de poder o una teoría de la conspiración un poco ahí escondida detrás. Yo creo que simplemente fue un error judicial que todavía a día de hoy en España nos seguimos preguntando por qué ocurrió, porque esto es algo, hay que decir, que no sucede en España. Tan interesante la historia que se volvió precisamente una serie de televisión. Galicia es una zona era una zona extremadamente pobre, eso desde muchísimos años atrás. Durante la época de la Guerra Civil o al final de la Guerra Civil Española, la gente de esa localidad va a dedicarse sobre todo al tráfico de cigarrillos. Esto ha evolucionado. Es una actividad bastante lucrativa, pero evoluciona muy rápido del tráfico de cigarrillos al hachís y luego a la cocaína. ¿Cómo es posible que esto se haya desarrollado tan largo tiempo, más de 60 años, y en una buena parte de ella sin intervención realmente del Estado español? Bueno, pues porque el contrabando era algo beneficioso para la gente en Galicia. Como bien dices, Galicia era una zona muy castigada en posguerra, era una zona muy empobrecida y utilizaba el contrabando para adquirir, pues, primero material de primera necesidad, como medicinas, como gasolina, después tabaco, y esto generaba empleo, daba riqueza. Entonces los contrabandistas eran vistos como hombres benefactores sociales, como líderes sociales, que tenían contactos al más alto nivel político, policial, y eran respetados socialmente. De manera que ni los políticos ni las autoridades consideraban necesario intervenir y desmontar un negocio que era bien visto. Cuando la mayoría de estos clanes, o alguno de estos clanes y familias, dieron el salto al narcotráfico a principios de los años 80, ya tenían toda esta infraestructura, toda esta red y todo este respaldo social completamente consolidado, de manera que cuando el Estado se dio cuenta ya era demasiado tarde y ya había, pues la verdad, una red mafiosa en Galicia instaurada. Y todo el mundo metía la mano ahí, por lo menos hasta a principios de los años 80. Hay una anécdota que cuenta usted que me parece bastante significativa. Son pescadores, entonces es la Virgen del Carmen, la patrona de la gente que cree en esto. Hay la fiesta del pueblo y tiene que llegar un desembarco de hachís. Y los narcotraficantes le dicen al cura que suspenda la fiesta, que la posponga un día. El cura lo aprueba y después, ¿qué sucede? Sí, porque además durante las fiestas del Carmen salen todos los barcos en una especie de desfile por la ría gallega, y entonces, claro, necesitaban las embarcaciones para descargar el alijo, y entonces el cura accedió a retrasar un día el festejo, la celebridad, cuando ya no era el día que le correspondía. Esto da una idea del poder que llegaron a tener. Ellos decidían hasta las festividades. Y bueno, sí, esto habla de que efectivamente durante los años 80 y 90 los grandes jefes, los señores de la droga en Galicia eran impunes, eran intocables y tenían control en todos los ámbitos, desde el político al social, pasando por el institucional, y hasta eran presidentes de los equipos de fútbol en la costa gallega.
Hay una cosa que es importante que la gente tenga en consideración. El ingreso de España a la entonces Comunidad Económica Europea, lo que después se convirtió en la Unión Europea, cambia la situación. Es decir, España tiene que adaptar sus leyes y esto implica un paso adelante precisamente en esta lucha contra el tráfico, en ese momento todavía de hachís, aunque ya empieza a llegar el tráfico de cocaína. Sí, en todos los órdenes. El ingreso de España en la Unión Europea cambia la legislación, cambia también los medios y cambia las fronteras. Hasta ese momento, pues los contrabandistas y narcotraficantes se podían refugiar en Portugal o en Francia, cruzando la frontera, y en ese momento cambia todo el paradigma y el contrabando empieza a ser un delito perseguido, porque hasta ese momento la legislación española no contemplaba el contrabando como un delito, por lo tanto la impunidad era enorme. No solo eso, sino que antes del ingreso en la Unión Europea el narcotráfico y el contrabando tenían el mismo castigo, por lo tanto, ante un riesgo igual, pues el beneficio era mucho mayor si se traficaba con cocaína o con hachís en lugar de con tabaco. Y de ahí que muchos de estos jefes, muchas de estas familias dieran el salto en los años 80 a la droga y heredaran todas esas infraestructuras, todo ese respaldo social que venía de décadas anteriores del contrabando, haciendo que digamos que la narcocultura o la actividad normalizada del narcotráfico se perpetuara, y todavía hoy en día en Galicia sigue siendo una actividad demasiado presente. Decía usted, había bastante impunidad en ese momento, no es sino en los años 90 con el juez Baltasar Garzón que va a realizarse la primera gran operación para tratar de controlar esta situación. Háblenos de este caso porque es bastante significativo, la Operación Nécora. Operación Nécora, eso es la primera operación, el primer movimiento que finalmente el Estado decide hacer contra las familias, contra las redes del narcotráfico en Galicia, y creo que es importante, y yo lo cuento en el libro, destacar que esa reacción del Estado viene promovida por una reacción social en Galicia, encabezada por las madres. Cuando la droga empieza a hacer estragos en la juventud en Galicia, en lo que en Galicia conocemos como la generación perdida, toda una generación de jóvenes nacidos en los años 70 que empieza a caer víctima de la masiva presencia de droga, estas madres reaccionan y dicen: estos no son los benefactores sociales que eran, estos no son los personajes que nos quieren vender, que son positivos para nuestra sociedad, estos son criminales. Y se enfrentan a ellos, aparte de una manera muy valiente, porque en aquella época nadie se enfrentaba a esta gente. Y este grupo de madres, al principio muy reducido, les plantan cara, empiezan a pelear contra ellos, se les une progresivamente el resto de la sociedad, hasta que a los políticos y autoridades no les queda más remedio que hacer caso de lo que la sociedad está exigiendo, que es que se les plante cara. Ahí aparece el juez Garzón y la Operación Nécora se desarrolla desde Madrid. También esto nos da una idea de que en Galicia era imposible. Los tentáculos y las redes del narcotráfico llegaban a todos los ámbitos policiales y políticos, por tanto, si se intervenía tenía que ser desde la confidencialidad y desde Madrid, como así fue. Son las madres de Ergueta. Érguete. Érguete. Érguete significaría como levántate en gallego. Y que van a plantear dos consignas muy precisas, que es tabaco sí, drogas no, y ni locas ni terroristas, somos madres realistas. Eso es. Este eslogan de tabaco sí, droga no, nos habla de que el contrabando de tabaco era algo plenamente aceptado en Galicia, porque estaba en el imaginario que generaba riqueza, daba empleo a la gente joven ante una zona como es Galicia que estaba algo abandonada por el Estado. Y entonces este eslogan nos deja claro: si queréis ser contrabandistas, por nosotros todo bien, pero drogas no, porque nos están haciendo daño. Y ese cambio de paradigma es lo que ha cambiado el paisaje en Galicia. Hoy en día los narcotraficantes existen, son poderosos en Galicia, pero viven en el anonimato y son considerados como criminales. Ya hay una línea roja entre la sociedad gallega y la criminalidad organizada, cuando hace 20 o 30 años esta línea roja era muy difusa y los narcotraficantes estaban en las instituciones y eran gente respetada y bien vista. Medio siglo de historia, porque eso es lo que cuenta Fariña, precisamente. Es sin duda alguna apasionante esta cuestión. Los años 90 traen, o el inicio del siglo, trae una situación, una nueva generación de narcotraficantes, muy metidos ya concretamente en el tráfico de cocaína. No hemos hablado precisamente del vínculo entre los cárteles colombianos,
la mafia de España y otras mafias en Europa que usted aborda en su libro, Nacho Carretero. Sí, al final Galicia es como región de España y no deja de ser un eslabón más en la cadena que es el narcotráfico a nivel global. No se puede pretender eliminar el narcotráfico de una zona concreta cuando se trata de un negocio global que parte de Colombia principalmente y otros países latinoamericanos, pasa por cárteles que lo distribuyen, transportistas que lo introducen en Europa y bandas organizadas que lo compran y lo distribuyen por toda Europa. Entonces esto es como una cadena global en la cual Galicia forma parte, sobre todo como transportistas. Los narcos gallegos están especializados en introducir la cocaína y el hachís en tierra y lo suelen hacer por el método de planeadoras, que son estas lanchas rápidas, muy potentes, que pilotan de maravilla porque el conocimiento en Galicia del mar es muy profundo. Que cuestan cientos de miles de euros, casi 1 millón de euros a veces. Sí, eso es. Hablamos de lanchas que pueden superar los 12 o 15 metros de eslora, con 10, 12 motores. A 130 kilómetros en el agua, en el mar. Para que nos hagamos una idea, son lanchas que pueden plantarse en mitad del océano Atlántico en apenas 12, 13 horas desde la costa española. Con lo cual son embarcaciones potentísimas que cargan con los fardos de cocaína y luego descargan en tierra. Y la singularidad del narcotráfico en Galicia es que son muy eficaces, de manera que los grandes cárteles colombianos o latinoamericanos tienen alianzas muy sólidas, confían mucho en el transporte en Galicia. De ahí que estas alianzas se estén perpetuando y hayan llegado al día de hoy. Digamos que la desgracia del narcotráfico en Galicia es que es muy bueno, es muy eficaz y por tanto siguen confiando en los transportistas gallegos para introducir la droga. Hay varias cosas que usted menciona. El libro está lleno de anécdotas bastante interesantes de esa primera operación. Después siguen una serie de operaciones con nombres muy imaginativos, si se puede decir. Al mismo tiempo de la primera operación donde se detienen a 60 personas, después se han detenido a casi 20,000 personas más. Sí. Y lo que usted menciona es que todos los especialistas que ha entrevistado le dicen, tal y como está, esta es una batalla, por lo menos hasta ahora, perdida. Evidentemente, los narcotraficantes perfeccionan sus métodos y da la impresión que la autoridad, que el Estado siempre va detrás de esto. Así es. Lo que hablábamos de los años 80 y 90 era un paisaje en el cual los grandes contrabandistas y narcotraficantes eran intocables y en esa impunidad vivían. Conducían grandes coches, vivían en mansiones, cenaban en los mejores restaurantes y tenían los más altos contactos políticos y empresariales. Con la operación Nécora del juez Garzón se mandó un mensaje. El Estado empieza a vigilaros, el Estado va a reaccionar. Entonces los narcos también aprenden un poco esa lección y cambian el perfil. Hoy son discretos, hoy son invisibles y son casi anónimos. Entonces la percepción es, muchas veces la percepción es que el narcotráfico en Galicia es una cosa del pasado. La realidad es que los narcos de hoy, aunque invisibles, son más poderosos que nunca y mueven más cantidad de droga que nunca. Pues llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Ignacio Nacho Carretero su presencia en nuestros estudios. Muy agradecido. Y a ustedes les damos una próxima cita la semana entrante en otra escala en París.